La sociedad pretende que tú tengas hijos y que no se note en tu cuerpo, que no se note en tu ritmo, que no se note en nada. Y no hemos tragado esa moto. El parto no es el fin, es el principio. Tuve una hija en un parto que fue súper intervenido y de hecho tuvo una depresión postparto. La violencia obstétrica es violencia machista. Hemos metido un montón de intervenciones sin ningún tipo de evidencia detrás que la respalde y ahora estamos teniendo que poner evidencia para dejar de hacer algo que nunca había que haber hecho. Nuestra sociedad, para empezar, es una sociedad de la desconexión. Llegamos al parto, que es todo cuerpo, que es apagar la mente y que el cuerpo sienta. Entonces, para mí una preparación al parto es conectar con el cuerpo y trabajar mis emociones y trabajar mi cuerpo. Ya la educación machista y el sistema patriarcal nos incita todo el tiempo a asumir y a ser sumisas. Ese miedo que hay en la sociedad sobre el parto en casa, ¿qué opinas tú? Hola, estoy aquí, como veis, muy bien acompañada por Ascensión Gómez, que es fisioterapeuta y matrona, y es una mujer a la que admiro muchísimo desde hace mucho tiempo. Tenía muchas ganas de conocerla más profundamente y un día en el homenaje a Casilda Rodríguez coincidimos y la asalté, le pedí esta entrevista y aceptó. Así que aquí la tenemos. Y me gustaría, además de darte las gracias, Ascensión, leer un pequeño texto que me mandó, una pequeña bio que me ha encantado, porque así es como se define Ascensión, y lo voy a leer para no faltar a ninguna palabra. Madre por suerte, matrona por vocación y fisioterapeuta por casualidad. Docente por amor a mis profesiones, feminista y activista del placer porque así lo decidí yo solita. Especializada en periné, después de más de 13 años trabajando en sanidad pública, como enfermera y como matrona, entendí que era el momento de aportar mi granito de arena desde otro lugar y en 2008 fundé el centro EVAME, que después se transformó en Ascensión Matrofisio, mi etapa rosa. Ahora, por circunstancias de la vida, he vuelto a la sanidad pública como matrona en el hospital y sigo disfrutando de la docencia. Bueno, nos has- a mí me ha dejado esta definición tuya con muchas ganas de saber más. Bueno, me pediste una Además, definición, pues ahí la tienes. así que te voy a hacer preguntas porque yo quiero saber más y seguro Venga, que esta entrevista lánzate. va a ser muy sabrosa porque Ascensión tiene mucho que decir. Yo la conocí en un curso al que fui con ella que impartía junto a Blanca Herrera y me encantó sobre la movilidad pélvica. Me encantó la manera que tiene de expresar su activismo, su feminismo, desde un lado constructivo y nada victimista, y eso me encanta, y la forma sincera que tiene de expresarse, así que estoy segura de que esta entrevista va a ser súper jugosa para todas. Ascensión, ¿por qué decidiste ser matrona? Cuéntanos. Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación, porque al final esto me estás invitando como a tu casa, ¿no? Y yo me siento un poco así y te lo agradezco un montón. ¿Por qué ser matrona? Es que no recuerdo haber querido ser otra cosa desde que era muy pequeña. O sea, yo siempre he querido ser matrona. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero era fascinación por qué hacían las mujeres, por los ciclos, por los partos, por todas esas cosas. Siempre me ha parecido un mundo fantástico. Y fíjate que siempre he querido ser matrona. De hecho, te voy a contar una cosa. Yo empecé una ingeniería. ¿Por qué? Esto cuando lo cuento siempre la gente se queda así como, ¿qué? Pues mira, cuando yo terminé el instituto, las escuelas de matrona estaban cerradas en España. En España hubo 12 años en que no salieron matronas, no se formaban matronas y no se podía acceder a la formación de matrona. Pues yo justo estaba terminando el instituto en esa época y era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces dije, pues bueno, pues hago medicina y me hago ginecóloga. Como plan B, ¿no? No era mi plan inicial, pero era plan B. Y tuve pues la suerte o la desgracia, no lo sé, probablemente la suerte, de que mi padre me dijera, no, no te voy a pagar una carrera larga, haz otra cosa. Y entonces, haz enfermería. Y yo dije que no hacía enfermería. Y entonces me metí a hacer una ingeniería. Y cuando estaba en el primer curso, se publicó que se abrían las escuelas de matrona y que era una especialidad de enfermería. Entonces yo
anulé mi matrícula de ingeniería, me esperé y me metí en enfermería con el único objetivo de ser matrona. O sea que fíjate cómo era mi obsesión. ¿Qué pasó por en medio? Pues que para ser matrona al principio había muy poquitas plazas en España. Y cuando no tenías años de trabajo, pues no, era muy difícil entrar. Y entonces, por eso pongo que soy fisioterapeuta por casualidad. Porque dije, mientras no entro a hacer la especialidad, pues voy a hacer fisio que parece algo divertido. Y me enamoré de la fisioterapia. Y por eso estoy aquí. Y soy quien soy, entre otras cosas. Y, Ascensión, ¿de dónde te viene esa rama del activismo por el parto respetado? ¿Tienes alguna experiencia personal en ese sentido o viene más de tu experiencia profesional? Pues no, viene de lo personal, pero sin conciencia hasta que llegué a lo profesional. Es decir, yo fui madre la primera vez antes de ser matrona. Yo tardé 10 años en conseguir entrar a hacer la especialidad. 10 años en los que me presentaba a leer todos los años y por el camino este, aparte de hacer fisioterapia, tuve una hija. Tuve una hija en un parto que fue súper intervenido. Yo era enfermera de cuidados intensivos, ¿vale? Parí en un hospital muy intervencionista con un pack completo, enema, rasurado, rotura de bolsa, oxitocina sintética, terminó en una cesárea, con separación, con todo, ¿no? Pero yo en ese momento yo no tenía conciencia de que se podía hacer de otra manera. Yo solo me sentía mal. Yo viví todo aquello con este razonamiento, porque yo era de la casa, ¿no? Yo con este razonamiento de que esto es por mi bien, pero ese mal cuerpo de aquí hay algo que no me cuadra. Y de hecho tuve una depresión postparto muy importante, que estuve medicándome 2 años, y 2 años después, cuando me estaban retirando la medicación, entré, casualidades de la vida, a la formación. Entré además con una pérdida gestacional, con un aborto temprano, justo antes de empezar. Entonces yo entré desde ahí a la residencia, pero entré sin ninguna expectativa, o sea, solo era mi experiencia personal, pero que yo conscientemente no tenía sensación de haber sido algo malo. Fue en la formación cuando empiezo a leer, cuando empiezo a entender y empiezo a comprender qué es lo que me podía haber pasado a mí, cuando me doy cuenta de que, ostras, esto no puede seguir así. O sea, es que yo, ya te digo, tardé 10 años en entrar y al mes de estar en la formación dije, me quiero ir. Digo, ¿cómo es posible que yo me quiera ir, que haya estado tan equivocada, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero es que, claro, lo que yo veía ahí tampoco era lo que yo creía que tenía que ser. Y fue todo así, ¿no? Todo ese mal cuerpo, a mí me hablaba el cuerpo, pero mi cabeza no entendía. ¿Cuándo entendí? Pues cuando hice un curso con mi Elodé. Y entonces empezaron las piezas a hacer pum, 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 pum. Y claro, soy muy guerrera. Esto no se podía quedar en mí solo, esto tenía que salir. Jolines, Ascensión, me siento súper identificada contigo, ¿no? Has descrito prácticamente mi parto. Y claro, yo sé que no era sanitaria, y durante mucho tiempo estuve tratando de justificar lo que había pasado durante mi parto, cosa que he encontrado en otras muchas mujeres, ¿no? Porque es como que tú no quieres, hay una sensación como de culpa, ¿no? O de que podrías haberlo hecho diferente si hubieras sabido algo, mm, y que no quieres ser esa madre que le ha fallado a su hijo, ¿no? Entonces tratas como de buscar una justificación. No sé si tú te sientes así, ¿no? Yo me he sentido así durante mucho tiempo, o quizá ahora en la distancia lo veo desde esa perspectiva. Pero claro, precisamente en el propio camino a tratar de justificarlo, sabiendo que el cuerpo te está diciendo que hay algo muy malo que ha ocurrido, ¿no? Es donde te encuentras con la cruda realidad. Y la cruda realidad es la violencia obstétrica. Claro, Eh, pero es que esa violencia, Isa, es muy difícil de encajar. Es decir, tú sabes que algo está mal, pero por un lado, para sobrevivir necesitas, ahora mismo no puede, es como, esto no lo puedo ver ahora. Eso por un lado, que luego el tiempo te va a cambiar. Pero luego yo además como sanitaria, o sea, yo no podía concebir que lo que me estaban haciendo estaba mal, porque era además algo que yo quería hacer. Es decir, que yo estaba allí viendo todo aquello y pensando, ojalá fuera yo la que estuviera en el otro lado, ¿no?
Claro, eso, o sea, para mí era inconcebible que aquello fuera algo que estuviera haciéndose mal. No podía ser. Y luego, por otra parte, esto es algo que pasa mucho, ¿no? El no puedo asimilar la violencia. No como culpa porque yo hubiera podido hacer algo, sino simplemente porque necesito sobrevivir a esto. Y ponerle en la palabra violencia remueve muchas cosas que a lo mejor no estamos preparadas para remover en ciertos momentos. Por eso, cada una tiene su camino, cada una va a despertar en algún momento o nunca, y todo está bien. Es porque tampoco es nuestra responsabilidad como mujeres que entender o luchar contra lo que está pasando ahí. Es que esta es otra historia. Esa responsabilidad no está en nosotras como mujeres. ¿En quién está? Está por un lado, en los profesionales, ¿vale? Porque somos los profesionales quienes tenemos la obligación legal de actuar con la mejor evidencia disponible y con la mejor predisposición disponible. Pero también es la responsabilidad como sociedad de colocarnos en el lugar que merecemos las mujeres, que es en situación de igualdad con respecto a los hombres, porque al final la violencia obstétrica es violencia machista. Parte de esa violencia, parte de esa desigualdad entre los hombres y las mujeres, entre el poder y las mujeres dentro de la sociedad, el poder que está en la figura masculina, independientemente que siempre salen por aquí de que sean ginecólogas, sean matronas, si estamos hablando de lo simbólico, ¿no? De la estructura, de una estructura que hay una, pero es que además las mujeres en ese momento estamos en una situación de vulnerabilidad especial. Y como además la ciencia tiene un sesgo machista brutal, los cuerpos de las mujeres no se respetan como el cuerpo de los hombres, no se conocen ni se investigan como el cuerpo de los hombres y por tanto no se tratan con los mismos, con el mismo respeto y a los derechos que tienen como seres humanos. Y claro, eso hace que la violencia obstétrica sea una violencia muy, muy sistematizada que ejercen las personas, sí, pero la favorece, la propicia y la hace posible el sistema. ¿Cuál es la solución, Ascensión? Porque llevamos muchos años. O sea, yo siento como que sí que están habiendo cambios, que ya hay muchísimos profesionales que están muy concienciados y que ponen su granito de arena desde dentro, otros que directamente se tienen que salir del sistema porque no lo soportan, ¿no? O que se salen y luego vuelven a entrar. Pero es como, va muy despacio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay como esa resistencia a cambiar? Cuando en general en la medicina yo siento como que se trata de aplicar la última evidencia científica en casi todos los campos, pero ¿no ocurre eso en la ginecología y obstetricia? No ocurre por eso, porque es una violencia machista, es decir, es que eso es la raíz de todo. Porque si eso no lo tenemos claro, no vamos a entender qué es lo que viene detrás. O sea, los profesionales sanitarios no tienen intención de dañar a las mujeres. No hay esa intención. Por eso se revuelven tanto con el término violencia obstétrica y por eso se molestan tanto, ¿no? Cuando hablamos de violencia obstétrica. Pero claro, el no tener intención no hace que no sea violento porque el sistema es perverso en sí. Es decir, es un sistema en el que la autoridad la tiene la parte de los profesionales y no se tiene en cuenta a las decisiones de las mujeres. La ley de autonomía del paciente se aplica muy estrictamente en todos los ámbitos de la medicina, excepto en el único en el que toda la población que hace de paciente es femenina, que es la obstetricia, la ginecología y la obstetricia. Y entonces, como hay una actitud preponderante y machista que nos sitúa en situación de desigualdad, pues ahí ya está. Ya tu decisión no es tenida en cuenta, ya tu opinión no cuenta,
el trato es mucho más despectivo, mucho más obvia y ningunea la situación de las mujeres, porque ya es inconsciente, es que partimos de esa desigualdad estructural que hay en la sociedad en la que las mujeres son seres humanos de una categoría inferior. Es inconsciente, es que todo esto no se hace pensando, es que esta mujer es un ser humano de segunda. No, el problema es que creemos que ya que hemos avanzado mucho. ¿Vale? Voy a abrir un paréntesis. Hemos avanzado mucho. Han cambiado muchas cosas. Han mejorado muchas cosas en 20 años. De acuerdo, te lo compro. Pero estamos muy, muy lejos de alcanzar una igualdad, tanto en la sociedad como en el concreto en la relación médico-paciente, en cuando hablamos de ginecología y de obstetricia. Estamos muy, muy lejos. Lo que pasa es que el discurso sí que es mucho más igualitario que hace 20 años, pero luego, a la hora de la verdad, que esto es lo que pasa con todas las violencias machistas, ¿no? Esta discusión, y estarás tú harta también de tenerla, de si ya lo tenéis todo, si ya es que ahora encima todavía los hombres como que están en desventaja, ¿no? Que con los profesionales de la medicina está pasando eso, ¿no? Es que claro, ahora cualquier mujer nos puede denunciar, pero estamos locos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Eso que cuando vamos, cuando para poder llegar a la igualdad hay una parte que tiene que perder poder y hay una parte que también es importante que tiene que asumir ese poder y ejercerlo. Cuidado, que aquí tenemos nuestra parte, ¿eh? Sí, precisamente te quería preguntar sobre eso o abrir debate sobre eso, Ascensión, porque yo siento que en muchos ámbitos hemos tomado nuestro nivel personal, no solamente las mujeres, sino la sociedad en general, ¿no? O sea, hay ciertos estamentos que han caído, no sé, la iglesia, incluso el político, ¿no? Pero en cuanto a la medicina, todos nos vemos de repente pequeñitos. Es como si el médico supiera muchísimo más que nosotros mismos sobre nuestro cuerpo. Creo que eso le pasa tanto a hombres como a mujeres, pero en el caso de las mujeres es todavía más grave cuando estás embarazada, porque ya no es solamente como ese lugar más infantil, ¿no? En el que coloco, no sé si infantil es esa palabra, porque siento que se nos infantiliza, ¿no? En cuanto que nos quedamos embarazadas. Pero también nosotras asumimos ese rol, ¿no? De que la responsabilidad está fuera en el sanitario, que es el que sabe. O sea, el que sabe sobre esto es el que tiene una carrera científica. Y nos da mucho miedo el aprender, el tomar nuestra responsabilidad, el saber que sí que hay muchas cosas que nosotras podemos poner de nuestra parte, el aprender, el negarse, el decir que no. Hay una especie de sumisión, ¿no? Yo suelo decir, las niñas buenas no sabemos parir. Porque yo no sé si tú tienes esa sensación, pero yo sí que tengo la sensación de que si yo no hubiese sido tan obediente, si hubiese seguido mi propio instinto, si hubiese seguido, o sea, tomado decisiones basadas en evidencia científica, que yo tenía acceso a esa evidencia científica cuando estaba embarazada, y no a esa autoridad superior que veía en el médico que tenía delante, hubiera evitado pues todos los procedimientos que me hicieron que eran innecesarios. Siento que hay todavía esa falta de responsabilidad en el usuario, ¿no? En la mujer en concreto, que somos las que parimos, vamos. ¿Tú crees que eso está también, existe también? Sí, 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 sí. Existe y existe por una razón importante y de peso, y es que nuestra sociedad, para empezar, es una sociedad de la desconexión, ¿vale? Es una sociedad en la que todo lo importante es mental y racional y todo lo corporal es como de segunda. Luego, los ritmos de vida que llevamos nos hacen desconectarnos más todavía de las sensaciones corporales. Llegamos al parto, que es todo cuerpo, que es apagar la mente y que el cuerpo sienta, y claro, no, es un lenguaje que nuestro cerebro no entiende y petamos. Eso por un lado. Luego, por otro, como tú decías, esa infantilización viene de precisamente de al no conocer nuestro cuerpo y al no saber cómo funciona, no confiamos en saber detectar que algo está bien o algo está mal. Y entonces creemos que toda la capacidad de decisión está fuera al ser un proceso que no controlamos. Y es que la figura de la medicina, ¿no? La figura del profesional de medicina es una figura de autoridad muy importante, porque además nosotras estamos en un momento vulnerable, un momento
en el que necesitamos apoyo, sostén y contención. Y alguien que entienda de esa patología. Es que yo no concibo, y lo digo mucho, que tengamos que hacer un máster sobre partos para poder parir. No, no se trata de eso, porque volvemos a la cabeza. Si hay que hacer el trabajo es a otros niveles. Pero claro, cuando tú no confías nada en tu cuerpo, necesitas que alguien te confirme que todo está bien. Porque aquí además el miedo te ha traspasado. Ya no es para ti, el miedo es por tu bebé. Y por tu bebé vas a dejar que te hagan lo que sea, porque es así. Y precisamente ese es el abuso de poder, la carta del niño muerto, ¿no? Que decimos, como esa amenaza de que lo que tú decidas no solo va a tener repercusión sobre ti, sino va a tener sobre tu bebé, y da igual lo que te pase a ti te importa lo que pasa a tu bebé. Y otra cosa que pasa, la tercera parte de este algoritmo, es que creemos que porque los profesionales de medicina saben mucho, son infalibles. Y no lo son personas. Y tienen criterios a veces equivocados o diferentes de unos profesionales a otros, que pueden ser muy buenos profesionales y tener discrepancias de criterio entre ellos o con nosotras, ¿vale? No estamos acostumbradas a decir que no, en general, y menos a una figura de autoridad. Nos pasa lo mismo, siempre lo digo, ostras, si es que te para la Guardia Civil para un control de alcoholemia y aunque tú sepas que no has bebido nada, te pones nerviosa, porque tienes como ese miedo absurdo de, y si doy positivo, pero alma de cántaro, si no has bebido. Pues un poco eso, al fin y al cabo es una figura de autoridad. Y la figura de autoridad le sumas el miedo a que pase algo con tu bebé, la poca capacidad de decir que no que tenemos como mujeres en general, porque ya la educación machista y el sistema patriarcal nos incita todo el tiempo a asumir y a ser sumisas y a no cuestionar a la autoridad. Entonces, claro, es el cóctel perfecto. Y ya que has mencionado al bebé, o sea, se hace todo por el bebé, pero sin él. A ver si me explico. Sí, sí, Eh, sí. no se entiende, creo yo, desde la medicina la inmensa repercusión que tiene la experiencia de nacimiento en cada uno de nosotros a todos los niveles, pero sobre todo a nivel psíquico, o sea, a nivel psiquiátrico. Es que es la puerta de entrada de la mayoría de los traumas que existen. Se ha demostrado que la intervención en el parto, el no dejar que las mujeres se pongan de parto espontáneamente cuando el bebé realmente está preparado, las cesáreas, todo esto aumenta las probabilidades de tener depresión, psicosis, o sea, de todo. Trastornos del espectro autista, TDAH, es como el pistoletazo de salida para que todo eso se vaya desarrollando. Luego, claro, añadiéndole lo demás, ¿no? La crianza y todo esto desconectada, como tú decías antes. Y sin embargo, creo que desde la medicina sigue habiendo un abordaje muy mecanicista de lo que es el parto. Tengo Total. que extraer una cosa que está dentro de un contenedor que está afuera y con que salgan los dos vivos de aquí, está todo bien. Pero no está todo bien. O sea, salir viva del parto no es suficiente y que salga el bebé vivo del parto no es suficiente. Es el enorme trauma que causamos cuando las cosas no van. Y es que parece que en medicina hacer más es mejor, ¿no? Y esto se aplica al parto cuando el parto no es así, ¿no? Claro, pero volvemos a lo de antes, ¿no? El desconocimiento de lo que son los procesos fisiológicos. Es que no, estamos yendo al revés. Hemos estudiado primero toda la patología asociada al parto, hemos metido un montón de intervenciones sin ningún tipo de evidencia detrás que las respalde, y ahora estamos teniendo que poner evidencia para dejar de hacer algo que nunca había que haber hecho. ¿Vale? Entonces, claro, vamos al revés completamente. Y eso, le sumas eso, ese desconocimiento de lo que son los ciclos y el cuerpo femenino, porque la ciencia se ha basado y se sigue basando a día de hoy en hacer intervenciones en ensayos clínicos en cuerpos masculinos y extrapolarlo a los femeninos. Y claro, en el parto ha sido un desastre, no, lo siguiente,
porque es que estamos estudiando y entendiendo el parto ahora. Y si ya entramos en salud mental, que eso es un problema del futuro, de muy del futuro, además, es que no tienen ni flores. Y ahora, en el siglo XXI, 2025, ahora es cuando se está empezando a conocer la neurobiología del parto, qué pasa con todas las sustancias químicas cuando estamos en una situación de contexto de estrés o estamos en una situación de contexto de parto fisiológico, qué sucede con los vínculos, qué sucede. Pero ahora, entonces, claro, estamos intentando quitar lo que nunca debió de ponerse y eso cuesta mucho porque esa sensación de hacer, que eso una energía muy masculina también, ¿no? Es que es lo que mueve el mundo como está diseñado, en esa visión mecánica de pum, pum, pum y haz. Y si no haces, parece que es que estás perdiendo el tiempo. Yo siempre digo que me encanta leerlo en los libros y las cosas de Consuelo, ¿no? De Consuelo Ruiz, que le decían que era una matrona de las malas porque no hacía nada. Que se sentaba y le daba conversación a las mujeres. Y era mala matrona por eso, porque no hacía nada. Cuando en realidad ese es el arte de ser matrona. No tener que hacer nada y hacer solo cuando es estrictamente necesario. De hecho, la palabra obstetricia viene de observar, ¿no? O sea, no de hacer, De estar ahí sino al de lado y ya estar está. ahí. Es curioso cómo se ha tergiversado todo, ¿no? Y, Ascensión, me gustaría también preguntarte, ¿qué crees que deben de hacer las mujeres para prepararse para su parto? Porque sí que estamos diseñadas para parir, eso es innegable. Hemos poblado el planeta entero, incluso superpoblado según algunos criterios de algunas personas. Pero ahora llegamos a la mitad del siglo XX, se empieza a medicalizar el proceso. Ahora mismo, por ejemplo, en España, el 43% de las mujeres embarazadas no se ponen de parto espontáneamente o bien tienen una cesárea programada, que son el 8%, que ya se acerca a ese 10% recomendado por la OMS, una barbaridad. O bien se las induce, o sea, lo de la inducción del parto ahora mismo es algo tremendo. O sea, cuando algunos profesionales niegan la existencia de la violencia obstétrica, o sea, el inducir de esta manera no es violencia obstétrica, es algo tan intrusivo. ¿Y cuál es la solución de cara a las mujeres? Porque cuando hablamos de violencia obstétrica, yo siento que, claro, una mujer que está embarazada se siente agredida también, ¿no? Me cuesta mucho trabajo hacerlo de una manera asertiva, pero es que los datos están ahí y si no haces nada, en muchas ocasiones vas de cabeza hacia ella. O sea, hay que advertir a las mujeres sobre la violencia obstétrica en su preparación al parto. ¿Crees que no se debería mencionar? ¿Qué- ¿Cómo lo abordarías tú? ¿Cómo lo abordas? Yo tengo muy claro que las cosas hay que decirlas. O sea, es como, vamos a llevárnoslo al otro extremo, ¿vale? Vamos a sacarnos del contexto parto y ahora volvemos. Tú como mujer sabes que la probabilidad de sufrir una agresión sexual en la calle o en un entorno concreto es X, ¿no? No saber eso no te va a salvar de esa situación. Tampoco podemos vivir en el miedo de me va a pasar todo el rato porque también te pueden matar en un accidente de coche y no te subes todos los días al coche pensando será hoy, será hoy, será hoy y puede ser. Es decir, estamos hablando de probabilidades estadísticas y de situaciones, pero hay que ser realistas y conocer la realidad de que para que una violación, tú no tienes la obligación de protegerte, pero es más fácil que suceda si vas sola o si vas tal, y eso no quiere decir que dejes de ir sola, entendemos, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, no vas a dejar de ir a un hospital si no quieres, es que tienes que ir al hospital si es el sitio donde tú sientes que es tu seguridad de parir. Ahora, también tienes que ser consciente de dónde estás, de qué son las prácticas que tienen que hacer, para que tú puedas tomar decisiones, no con el fin de ir a pelear, porque esta es otra cosa que hay que quitarse de la cabeza. Tú no puedes ir a un hospital o a casa o donde sea a pelearte. Si no vas a confiar, porque si no vas a confiar, el parto no va a ir bien. Entonces, ¿hay que hablar de la violencia obstétrica? Por supuesto, como se habla de la violencia machista, como se habla de la violencia sexual, de la violencia.
Es decir, esto es una realidad que tenemos, no es el 100%, no es todo, ni en todos los grados, ni en todos los sitios, pero es algo que está ahí. Y la mejor manera de luchar, entre comillas, contra la violencia obstétrica es sentirse segura. Sentirse segura de qué quiero, cómo lo quiero, con quién lo quiero y dónde voy. Esa es la seguridad. ¿Qué necesitaba que me preguntaba para prepararse para el parto? Si venimos de serie, ya venimos de serie, pero cuidado que aquí tenemos un modulador que está muy influenciado por lo que hemos vivido, por lo que hemos aprendido, por lo que creemos, por muchas cosas. Entonces, para mí una preparación al parto es conectar con el cuerpo, conocer el proceso, es decir, no estudiarte el máster de ginecología y obstetricia desde ese lado de lo patológico, sino de comprender qué sucede, qué es un embarazo, qué es un parto, cómo puede ser, qué influye, qué cosas me van a ayudar a que fluya más y qué cosas pueden hacer que vaya con más torpeza. Y trabajar mis emociones, y trabajar mi cuerpo, y entender mi conexión con mi cuerpo, cómo siento. Si es que a veces lo único que tenemos que aprender es a escuchar al cuerpo, a qué necesita, y a darme lo que el cuerpo necesita. Y con todo y con eso, ser conscientes de que llevamos cada una mochila llena de piedras que hemos ido acumulando durante mucho tiempo y que aunque nos quitemos unas cuantas, la mochila no se puede vaciar en 4 meses o en 5 meses o en los 9 meses que pueda durar un embarazo. Esa mochila siempre va a tener algo de carga. En unas mujeres va a ser una carga más pesada y en otras pues va a ser más ligera. Pero esta es nuestra realidad y con eso tenemos que aprender a avanzar. Ascensión. ¿Y qué opinas del parto sin dolor y del placer en el parto? Y desde también me gustaría que me cuentes desde tu experiencia como matrona, de las mujeres a las que has atendido. Pues mira, además ahora cuando hice el máster de sexología, mi TFM ha sido sobre el placer en el parto. Así que creo, sí, firmemente de que el parto es un proceso fisiológico que no debería de doler, pero que la realidad es que duele. Y que ese dolor que tenemos ahora mismo no es nuestro enemigo, sino que es nuestro aliado, porque nos está diciendo cosas. Lo que tenemos que saber es escuchar. Que hay un porcentaje pequeño de mujeres que viven experiencias de parto prácticamente sin dolor y con sensaciones muy, muy, muy llevaderas, incluso muy agradables, a verlas, haylas. Que son las menos también. ¿Por qué? Pues hay muchas cosas que tenemos que averiguar todavía. ¿Por qué duele a la mayoría? Pues porque vivimos desconectadas, porque tenemos una serie de cargas en el cuerpo que vienen de mucho más allá de nuestra propia experiencia y porque a veces necesitamos esa ayuda que hace la naturaleza, darte la herramienta que necesitas, ¿para qué? Si al final lo que necesitamos es apagar el cerebro. Lo único que nos va a sacar del control cerebral es el dolor, que además nos va a decir cómo nos tenemos que mover, qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos mejorar la situación. ¿Eso significa que no hay que hacer nada con el dolor? Tampoco. O sea, el dolor es una realidad para el 93% de las mujeres y tendremos que tener herramientas para llevarlo mejor, para transitarlo, no para luchar con él o incluso para eliminarlo totalmente con distintos medios que vamos desde lo menos intervencionista a lo más. Porque también es verdad que no es lo mismo un parto fisiológico que un parto inducido, porque no es lo mismo estar en un ambiente que te genera mucha tranquilidad y mucha seguridad que estar en un ambiente de estrés porque tu bebé tiene algún problema, porque hay algún problema de salud. Es decir, que es que hay miles de circunstancias que pueden modificar las cosas. Y el parto bueno no existe, existe la mejor forma de estar en tu parto, sea cual sea y termine como termine. Y ese es el objetivo. Para mí ese es el objetivo de la preparación al parto. No que tengas un parto orgásmico, que oye, si lo tienes, fantástico, disfrútalo. El objetivo es que tu experiencia del parto sea para ti la mejor dentro de las posibilidades que tú tenías. Existe el placer y de hecho
claro que no solo existe el placer, es algo que todas lo hemos experimentado, pero no todas nos hemos dado cuenta. Porque siempre, por mucho que duela una contracción, solo duele un ratito. Y ese ratito suelen ser entre 20 y 40 segundos. Y después de eso, tu cuerpo va a segregar un montón de endorfinas que van a hacer que sientas un placer infinito. Solo el gusto de, oh, esta se ha pasado ya. O sea, ese placer dura 3 minutos. Dura el triple que el dolor. Pero en nuestra cabeza está el dolor. Esto lo hablo yo mucho, lo hablaba mucho con las parejas cuando hacía las preparaciones al parto, ¿no? Digo, tú piensas en un parto de 15 horas y tú estás pensando 15 horas de dolor. Y no, si es 1 minuto de dolor y 3 de placer, de las 15 horas son 5 horas de dolor y 10 horas de placer. El enfoque cambia un montón, ¿eh? Cambia mucho, sí, sí, sí. Mira, nunca lo había observado desde esta perspectiva, me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Porque no te quita la realidad de que va a haber dolor. Claro que va a haber. Probablemente vas a sentir dolor, pero no has caído en la cuenta de que vas a sentir también placer y que va a ser el doble o el triple de tiempo que el dolor. Ujú. Muy interesante esa perspectiva. Yo estoy un poco empeñada con que a las mujeres no nos duela el cuerpo en ninguna circunstancia de nuestra vida. Entonces, sí que tengo mucho empeño, ¿no? Desde el método LASMI en que así sea y me he dado cuenta de que mientras más foco estamos poniendo en eso, más, o sea, cada vez hay más mujeres que tienen partos sin dolor y con placer. Porque, por ejemplo, y sigo, o sea, quiero decir que sigo la perspectiva que tú tienes de tener la mejor experiencia de parto, de tu parto, o sea, sigue estando ahí, ¿no? Pero esa era más la perspectiva que teníamos al principio, en los primeros años. Y desde que empiezan a ver las primeras mujeres que cuentan sus partos indoloros, que el resto de las mujeres se dan cuenta de que sí, es posible, ¿no? Porque tenemos esa creencia tan asentada de que el parto tiene que ser doloroso sí o sí, que claro, si tú crees que va a doler, seguro. Aparte de que ya vas con miedo. Y si tienes miedo, el dolor en el parto está garantizado. Entonces yo sí que creo que es necesario como hacer ese efecto de programación neurolingüística, ¿no? Como lo hemos tenido siempre de y tú, mujer, parirás con dolor, la famosa frase bíblica, que nos ha condicionado, creo, muchísimo en exceso, que luego ha venido quien nos ha contado que no dice parirás con dolor, sino parirás con esfuerzo. Claro, cambia totalmente el concepto. Y si empezamos a ver que sí, que se puede parir sin dolor, cada vez va a haber más mujeres que lo van a conseguir. Un poco eso es lo que decía también, bueno, Casilda Rodríguez en su libro, el doctor Melero Barberá, ¿no? Que hay como un miedo de expectación que hace que efectivamente esa profecía se cumpla. Y el poner foco en ello, o sea, en que deje de doler, creo que también es un medio para llevarnos hasta ahí, igual que en la menstruación, porque está relacionado, ¿no? Todo lo que es el útero espástico, del que habla Casilda Rodríguez y Willem Reich y todo esto, el trabajarlo desde ese abordaje. Tú también trabajas desde el placer. Me gustaría que nos aportes cuál es tu abordaje tanto de la menstruación como del parto en ese sentido. Claro, es que yo trabajo desde el placer, pero sin perder la conciencia de que nuestros cuerpos también hablan. Es decir, que no es lo mismo, que no podemos quedarnos solo con que hay una parte de dolor por miedo, por reacción, una parte más no mental, psicológica, emocional, es que hay una parte física que es una realidad y es que nuestros cuerpos físicamente no tienen la capacidad de movilidad y de sensaciones que tenían cuando vivíamos en una sociedad donde no estábamos sentados, por ejemplo. Entonces, claro, aunque tú tengas un convencimiento, tengas una idea, tengas una expectativa de que el parto va a ser indoloro, la realidad es que tu pelvis no está libre, que tus músculos no trabajan en condiciones y para que puedan llevarse a un extremo como es el parto, va a tener que pasar por procesos que van a provocar reacciones.
y que tenemos que aprender a minimizar ese impacto. ¿Vale? En la menstruación pasa igual, la menstruación, lo que pasa es que la menstruación es mucho más fácil, es decir, mucho más fácil de entender porque la realidad es que la mayor parte de las mujeres que tienen dolor menstrual tienen una alimentación bastante mala, tienen una movilidad bastante mala, tienen, entonces el cuerpo lo que está es protestando. Y el objetivo no es silenciar la protesta, sino ¿por qué estás protestando? ¿Qué es lo que tú necesitas para cambiar esto? Claro, la menstruación es fácil, entre comillas, porque ya te digo, porque tenemos más oportunidad, pero es que el parto solo se va a dar una vez. Y por eso también es esa intensidad. Y por eso también es esa realidad de, por mucha expectativa que yo tenga o por mucha preparación psicológica y emocional que yo tenga, hay una realidad física que no puedo prever, que no puedo ensayar y que solo puedo afrontar el día de. Entonces, o tengo herramientas para que en el caso de que sea doloroso pueda tirar de ellas, o me quedo, que esto pasa mucho con las mujeres con las expectativas de la epidural, ¿no? Que siempre le decía, digo, te voy a desear una maldad. Y la maldad que te voy a desear es que no te dé tiempo a ponértela. Porque eso significará que no has tenido un dolor tan intenso como para necesitar un fármaco potente. Claro, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú no tienes otra herramienta para gestionar esta situación, si llegan y te dicen, y esto lo he visto tristemente en los paritorios, debe llegar una mujer en dilatación completa y decirle no te podemos poner la epidural y que el parto se pare y termine siendo una cesárea porque ha entrado en pánico, porque ya no sabe cómo gestionar lo que le está pasando. Y eso también es muy triste. Efectivamente, sí, sí, eso pasa. Pero esto es miedo total. O sea, Claro, es miedo, es pero yo miedo ya ahí total. no tengo margen de maniobra, porque Claro, ese es el problema. Ese es el ese problema. momento Mm, ya no lo puedo decir, venga, paramos, hablamos y luego seguimos. No, no, no hay ensayo general, no no. hay plan B. Esto es lo que hay. Y no te puedes parar en mitad de la cuesta. Es como, efectivamente, el parto va a ocurrir sí o sí y tienes que jugar con las cartas que te han tocado en ese momento. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Ascensión, en que es súper importante la parte de la movilidad. O sea, la movilidad pélvica y la movilidad del propio útero. Yo creo que el útero es el gran olvidado de toda la partida esta, ¿eh? Que es sobre lo que trabajamos, ¿no? En el método, en la estimulación, en la relajación y todo esto, es que es un músculo. O sea, yo cuando leí el libro de Casilda Rodríguez, Pariremos con placer, claro, me encajaron todas las piezas. Si es que es el músculo que va a realizar el trabajo de parto, ese es el que tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Claro, Y pero es que ese no va solo, que es que o sea, es que se necesita de una pelvis libre, necesita de un suelo pélvico tonificado y que sientas cómo se mueve, que sientas cómo se contrae, cómo se relaja, cómo está, que sientas cómo está toda esa musculatura lumbar, cómo está ese abdomen. Si es que el problema es el cuerpo, por eso te digo el sí, cuerpo, sí, total. porque nuestro cuerpo no funciona por piezas, no funciona por separado el útero del resto, no, el útero va con esa vagina, con ese periné, con ese intestino, es que va todo junto y entonces o fluye todo o no fluye nada. Mira, ahora que hablabas sobre el suelo pélvico, y tengo una pregunta que casi siempre se la hago a las matronas y a las fisioterapeutas. ¿Qué es peor, entre comillas, tener el suelo pélvico flojo o tenerlo hipertonificado, demasiado contraído de cara al parto? De cara al parto, cualquiera de las dos cosas es malísima. O sea, es que no podemos decir, es que es peor romperse un pie o una mano. No, es que lo ideal es no romperse nada. O sea, es que el suelo pélvico, el problema no es en sí que esté hipertónico o que esté hipotónico, el problema es que no está aquí en nuestro esquema corporal, que no sabemos cómo se mueve, que no lo sentimos, porque todo lo que tiene que ver con nuestra pelvis, con nuestros genitales, con nuestra vagina, con nuestro útero, con todo eso, está olvidado de nuestro esquema corporal, no existe. Y si no existe en el esquema corporal y no se mueve adecuadamente, no puede funcionar bien. Entonces, cualquiera de las dos cosas nos van a dar muchos problemas, muchos, muchos problemas. Casi mira, si tuviera que apostar por un problema peor, sería el hipertónico.
Porque un perine hipotónico, un perine que tiene poca fuerza, cuando se asusta, se va a contraer. Cuando un perine vive en estado de contracción permanente y se asusta, no se contrae, ya es un bloque de hormigón. Es una ¿Sabes? barrera. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque cada vez veo más el trabajo de fortalecimiento del perine durante el embarazo y trabajo con pesas muy pesadas, o sea, con ejercicios tipo CrossFit y demás. Y yo siempre pienso, ojo, o sea, no sabemos hasta qué punto tu suelo pélvico va a reaccionar a esa carga y si te pasas de sostener carga lo vas a tener duro como una piedra. Y sí que hay muchas matronas que me lo dicen, que hay mujeres que les llegan con el suelo pélvico tan duro que efectivamente no acaban de dilatar para el parto. Y eso es o Pero una fíjate episiotomía o una cesárea. que no suele ser un problema de las mujeres que hacen ejercicio. Suele ser un problema de las que no lo hacen. O de las que hacen un ejercicio sin control absoluto. Volvemos a lo mismo. Si no sentimos que cómo habla el cuerpo, ¿hay que hacer ejercicio de fuerza? Sí. Hay que hacer ejercicio de fuerza para ti, no es el mismo que para mí, porque tu cuerpo no es el mío. Y entonces no es cuestión de cuanto más mejor, sino cuanto más adaptado a tu cuerpo, mejor. Las crofiteras, que son ahora mismo, pues esas las hipertónicas por definición, pero porque son gente de boom, 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 que sigue en el mismo estado, que parece que están conectadas con el cuerpo, pero no. Porque si estuvieran escuchando al cuerpo, el cuerpo le habría dicho, para, amiga, para que te estás pasando. Pero como seguimos desconectadas del cuerpo, tan desconectada del cuerpo está la que vive en el sofá como la que vive en el gimnasio. Al final, los extremos siempre nos llevan al mismo sitio. Es, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás necesitando? ¿Estamos valorando? ¿Alguien ha valorado ese suelo pélvico? ¿Tú sientes bien ese suelo pélvico? Si es que si a veces hace unas valoraciones y dice, y gente muy joven y gente con mucho, que hace mucho ejercicio y tal, y es que no saben lo que están sintiendo porque están solo en la fuerza y la fuerza sin control no sirve de nada. Efectivamente. Me alegra muchísimo escucharte decir todo esto, Arsen. Creo que es muy necesario tener ese punto de vista. Mm, Me gustaría preguntarte sobre el posparto, que es el gran olvidado también, ¿no? Porque parece que todas ponemos el foco como madres en el parto y yo creo que también como profesionales del parto respetado, claro, nos hemos vuelto en un cierto sentido muy activistas, por un lado, por el parto respetado, pero también a mí me viene más el activismo también de ese lado del placer, ¿no? De sentir ese parto como un rito de paso, como una experiencia que puede ser muy transformadora. Pero claro, lo divertido, entre comillas, lo complejo, viene en el posparto. Y tú tienes un libro que se llama Puérpera Perdida, que estoy deseando leer, cariño, que te decía antes, que no me lo he leído, que lo tengo ahí en la lista deseando poderlo leer. Y que me parece un tema importantísimo que las mujeres idealmente deberían de ver desde el propio embarazo, ¿no? O incluso desde antes de quedarnos embarazadas, claro. Porque el objetivo de estar embarazada no es tener un parto, es tener un hijo, Efectivamente. que se nos olvida. ¿Cómo abordas tú ese posparto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en tu libro? A ver, es un libro muy fácil de leer porque está escrito además de tú a tú. Al final una recopilación de lo que yo les digo a las mujeres cuando las veo en el posparto, ¿no? Y parte en origen de mi posparto, es decir, para mí una de las primeras cosas en la formación de matrona fue, y bueno, ¿y el posparto qué? Porque esa sensación de soledad es como eso, el parto no es el fin, es el principio de la maternidad. Empieza ahí realmente la historia, ¿no? Y luego todos los libros y todas las cosas que leo siempre como están en el bebé, en la lactancia, los cuidados, en la maternidad, así como hecho social, pero ¿qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué está pasando en el cuerpo de las mujeres? Que volvemos a repetir lo mismo. Es lo desconocido, es lo que no se investiga, es lo que...
lo que no interesa, no interesa nada. O sea, las mujeres pasan de estar durante el embarazo hipercontroladas, sanitariamente hablando, en el parto hiper no, lo siguiente, y sale el bebé y ah, te has quedado en el limbo. Y tu cabeza además está ahí, con lo cual ya el cuerpo sufre una serie de transformaciones brutales, una serie de transformaciones emocionales y psicológicas, por supuestísimo, pero solo el cuerpo ya es un temazo y vuelve a ser el olvidado de la sociedad. La sociedad pretende que tú tengas hijos y que no se note en tu cuerpo, que no se note en tu ritmo, que no se note en nada. Y nos hemos tragado esa moto hasta tal punto que nosotras mismas nos exigimos, y esto lo digo en primera persona porque yo fui la primera que hice la barbaridad, tener una cesárea, que es una cirugía mayor, la única que no tiene baja médica, la única, que a mí me peta la cabeza cada vez que lo digo, la única, todos los demás tipos de cirugías tienen su baja médica y si tú estás de vacaciones y te operan de un pie, tus vacaciones se interrumpen porque es un derecho tuyo y mientras estás de baja no te cuentan los días de vacaciones y luego continúas, si eres madre, que es un derecho, el permiso, que no es una baja por maternidad, es un permiso por maternidad, pues no se interrumpe. Ahí te aguantas. Pues a los 2 días o a los 3 días de la cirugía, tú estás en pie, andando, cuidando de un bebé, sosteniéndolo, amamantándolo y estando por y para el bebé. A ti te operan de una vesícula y tienes durante un mes a todo el mundo a tu alrededor de, ay, no hagas esfuerzos porque te han operado, porque no sé qué, porque ten cuidado. Te han abierto en canal para sacarte a tu criatura y tú tienes que seguir. Y eres tú la primera que exige seguir. Y cuando el cuerpo no te llega, porque el cuerpo necesita recuperarse, pues maltratamos el cuerpo. Y por eso, para mí era importante escribir Puérpera Perdida, para decir, esta eres tú y estas son tus necesidades y esto es lo que está pasando en tu cuerpo. Cuidarse no es solo una exigencia, es una necesidad. Y dejarse cuidar y poner la responsabilidad en la sociedad de cuidar a las madres, porque es que esta es otra, te tienes que cuidar tú. No vale que te cuides, no, autocuídate, es que tienes que cuidarte, es que tienes que recuperarte, es que tienes que hacerte la revisión del suelo pélvico, es que tienes que... Perdona, perdona, es que necesito que me cuiden. Pero bueno, empezamos por conocer qué es lo que nos está pasando, que es que tampoco sabemos lo que nos pasa en el cuerpo después del parto. Claro, tan importante, ¿verdad?, el acudir a una cita con un fisioterapeuta, porque O en con cuanto una a la matrona bien recuperación, formada, claro, o con una pero matrona, claro, bien formada, pero eso a las 6, 8 semanas después del parto, si te da la vida, porque claro, es que hay partos y partos. Eso yo intento en el libro también que todas las madres se puedan ver reflejadas, ¿no? La que ha tenido una cesárea, la que ha tenido un parto fantástico y maravilloso, la que ha tenido una muerte gestacional y está con los brazos vacíos y el alma rota, la que ha tenido un parto maravilloso y estupendo, porque es que hay mil formas y pase lo que pase, el cuerpo luego tiene que reparar todas esas posibles heridas, recuperar una funcionalidad otra vez sin embarazo, no recuperar el cuerpo de antes, que eso no sucede, tienes otro cuerpo de otra manera y de otra cosa, pero es que las palabras importan y cuando sí. hablamos de recuperar el cuerpo de antes, estamos pensando en el aspecto del cuerpo de antes y no nos referimos a eso. Estamos hablando de recuperar la función del cuerpo sin estar embarazada. Hemos tenido unas semanas de cambios en un sentido y ahora necesitamos unas semanas de cambio para revertir todas esas modificaciones que ha tenido nuestro cuerpo. Y todo eso lo tienes que hacer además probablemente amamantando, sosteniendo a tu bebé, sin dormir, mal comiendo y todas esas cosas. Entonces, claro, luego llegan los 2 meses que parece que empiezas a respirar y dices, oye, ahora me toca ponerme en manos del fisio del suelo pélvico para ver cómo tengo esto y ponerme a hacer ejercicio. Bueno, eso es lo ideal. Pero si no te da la vida, pues a los 3 meses o a los 4 meses o cuando se pueda. Lo importante es que sepas que eso está ahí y que tú necesitas también esa parte de cuidados.
Claro, y es que como sociedad fallamos muchísimo a la maternidad. Yo también siento como que el feminismo nos ha traicionado como madres. No sé si esa es la expresión justa que quiero decir, ¿no? Pero o sea, yo tenía antes de ser madre una idea sobre el feminismo muy diferente a la que tengo ahora y siento como que nos ha dejado de lado. O sea, todo el deseo materno, esas ganas de estar con tu bebé, de puerperar, o sea, no sentirte juzgada porque no estás produciendo o de no juzgarte tú misma, ¿no? O sea, esa vuelta al trabajo creo que es fruto de esta sociedad patriarcal, pero no solamente patriarcal, sino mm, occidental. Porque fíjate, el otro día estaba con una de las alumnas que tenemos ahora, que es de Costa de Marfil, es africana, es negra, y ella decía que las mujeres en África, cuando dan a luz, no hacen nada. O sea, la madre, la hermana, las vecinas le traen la comida. Ella está en la cama todo el día. Incluso algunas veces no tienen ni que amamantar porque hay otras vecinas que están amamantando también al mismo tiempo y en un momento determinado su bebé puede ser amamantado por otra mujer, ¿no? Bueno, hasta me llegó a decir que uno de sus sobrinos no supo bien quién era su madre hasta los 8 o 9 años porque iba como de casa en casa, ¿no? Todas eran sus madres. Es un poco como la tribu, ¿no? Que te cría, esa tribu que siempre decimos, ¿no? Que para criar a un ser humano hace falta una tribu entera. Eso lo hemos perdido absolutamente en esta sociedad moderna. Claro, pero eso es el resultado del capitalismo, realmente. O sea, el producir, producir, el producir y lo que realmente se considera productivo es lo que se hace fuera del hogar, porque al final los cuidados no se valoran. Los cuidados, la maternidad, la crianza, el cuidar a los mayores, porque eso es un trabajo que está recayendo sobre las mujeres y gratuitamente. Y claro, al capitalismo le interesa ese abordaje desde ese lugar. Porque eso que tú cuentas, o sea, eso lo vivían mi abuela contaba eso. Mi abuela era de las que había amamantado a los vecinos de la calle y había ido a los partos y cuando llegaba un parto, las mujeres de la calle iban, de las vecinas, y que eso sucedía hace poco, hace 50 60 años aquí en este país. Pero el sistema capitalista no quiere este sostén, porque entonces no producimos de la misma manera. Y de hecho, nos han metido tanto en la cabeza que producir es eso, que cuando estamos criando, ¿no? Es como la sensación de que no estás haciendo nada. Perdona, estoy haciendo un ser humano, ¿te parece poco? Este Es ser lo humano más que además va a importante. permitir que tú sigas produciendo. O sea, es que tela marinera. Pero ¿Qué es como si producto hay más menosprecia, importante, claro. ¿no? ¿Qué producto hay más importante en esta sociedad que un ser humano sano? Dios mío, o sea, es que es una locura. Es el mundo al La revés, ¿no? incongruencia es que te maltrato como madre y para que me produzcas hijos que yo quiero y necesito. ¿Qué ha pasado con el feminismo? Que es verdad que el feminismo hay que entender en eh, cada momento creo que ha sido necesario el revolcón desde el lugar que estaba. Lo que pasa es que tenemos que ir pasando pantalla, ¿vale? Y es verdad que el feminismo tiene una deuda con la maternidad, porque la maternidad ha sido el eje central de nuestra esclavitud como mujeres. Es decir, el patriarcado se basa en el control de la descendencia. Y para eso es el control de la sexualidad, del placer, quitarnos el placer en todos los sentidos, quitarnos el control sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas, para que solo podamos ser envases, al final el envase del placer o el envase del ser humano. Y claro, sobre ese control, sobre esa maternidad y sobre ese control de la maternidad, la liberación al principio era salir de la maternidad, porque no había posibilidad de ser madre desde un lugar que no fuera ese, tal y conforme estaba construido, desde ese control absoluto. Por eso es tan importante que reivindiquemos ahora no solo los derechos de la madre a nivel laboral, el derecho al placer del parto, el derecho a elegir, el derecho
a poder criar con placer y con gusto, amamantando, sin amamantar, como te salga del pavo, pero poder elegir y que se vea esa elección desde la libertad absoluta, que claro, a día de hoy nuestra realidad es que la inmensa mayoría de las mujeres no eligen ser madres. Son madres o porque toca o porque no pueden evitarlo. Pero hay muy pocas, todavía hablo a nivel mundial, probablemente en nuestro círculo de amistades hay un sesgo bastante importante, porque según el ambiente en el que te muevas, hay unas cosas y otras. Pero claro, no podemos comparar la maternidad aquí que la maternidad en otros sitios, o no es lo mismo una mujer con una independencia económica o con un deseo de maternar, que luego habría que ver de dónde viene ese deseo, si ese deseo realmente es tuyo o es el que te ha hecho la sociedad creer que es tuyo, y podríamos divagar sobre eso. Entonces, claro, el feminismo ahí adolece primero de desconocer realmente la maternidad, en muchos casos, y de situarla en un lugar fuera de la maternidad patriarcal impuesta que nos ha caído siempre. Sí, yo siento como que hemos perdido el derecho a ser cuidadas durante ese periodo de la maternidad, por lo menos hacia el final del embarazo y durante unos 2 o 3 años de puerperio, de la crianza más temprana de los bebés, de la mano de un feminismo que es muy igualitario, ¿no? Bueno, yo quiero tener los mismos derechos que los hombres, pero entonces pierdo el derecho que tenía a ser cuidada, sostenida económicamente. O sea, esa idea de la independencia de la mujer económica, que me parece fantástico, ¿sabes? Pero, jolines, es que hay momentos en nuestra vida que son súper vulnerables, en los que biológicamente nosotras necesitamos, pero es que también nuestros bebés necesitan que seamos sostenidas económicamente para que nos podamos dedicar a producir otra cosa, que es ese cariño, ese acompañamiento, eso que solamente una madre le puede dar a un bebé y que lo necesita, es que es fundamental para que se establezca una psicología verdaderamente sana en un ser humano. Claro, pero es que ese sostén, el problema es que ese sostén lo tiene que dar el sistema, la sociedad, no el empresario, no el... que ahí está la desigualdad. Y estamos solucionando, desde mi punto de vista, las cosas desde el lugar que no es. O sea, no es cuestión de que los hombres tengan los mismos permisos que las mujeres, porque no han vivido en sus cuerpos, que eso ya me parece demencial, ¿eh? Es que sus cuerpos no han pasado esto. Pero es verdad que como empresaria entiendo, como empresaria que he sido y que soy, entiendo que es una putada, como una catedral, que yo tenga que pagar ese sostén de este permiso de maternidad y que prefiera, en ese caso, tener un hombre o una mujer. Claro, pero es que esto es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es que esa carga tiene que ser de la sociedad, porque lo que estamos produciendo es un ser humano para la sociedad, no para esa empresa, sino para la sociedad. Entonces es la sociedad la que tiene que hacerse cargo de todo esto, porque si cuidamos a las madres, tendremos una sociedad más sana. Totalmente. Pues yo creo que esa frase como colofón final ha quedado genial, ¿eh? Podría para hacer camisetas, pero es que es verdad, o sea, es que yo lo veo, ¿sabes qué pasa? Que yo lo veo tan claro que a veces me enfado muchísimo porque no entiendo que no se vea. Es que es tan de cajón. Están de cajón, pero ¿habría falta un cambio estructural tan grande ahora mismo? Ya, y el cambio, además de la mirada, ¿no? En el momento en que los cuidados se pongan en el centro y que empecemos a cuidar a las madres, es que las mujeres se colocan en un lugar en la sociedad completamente distinto al que están ahora mismo. Y claro, eso al patriarcado no le gusta. Sí, es que esto ni siquiera está en el discurso o en el debate político y debería de ser centro, en mi opinión, y sé que también en la tuya, ¿no? Mm, Total. Es que lo que nos hace seres humanos es el hecho de cuidarnos unos a otros. O sea, Margaret Mead decía, ¿no? que la primera evidencia de humanidad fue un fémur que había soldado. El hecho de que un ser se rompiera una pierna y alguien le cuidara,
Eso es lo que nos diferenció como especie y eso es lo que hace que seamos seres humanos. Y nuestra fuerza como seres humanos no está en lo que somos capaces de destruir, sino en lo que somos capaces de cuidar y de construir en cooperación y no en competencia. Esa es la esencia del ser humano y lo que hace que seamos mucho más fuertes que cualquier otro ser en el planeta. Y con todo y con eso, los cuidados son lo más denostado de la sociedad, lo menos cuidado. Y probablemente si el parto se desarrollara y la crianza se desarrollara tal cual la naturaleza tiene ideado biológicamente que sea, nuestra sociedad sería así. Al menos eso es lo que transmite Casilda Rodríguez en sus textos, ¿no? Y yo siento muy profundamente que es así, que es cierto. Sí. Y en el momento que las mujeres recuperen el placer de parir y de ser madres, por placer, no por imposición, es que todo cambia, es que todo cambia. Y Totalmente. cambia, en primer lugar, el poder, porque ahí es cuando no me gusta utilizar la palabra el empoderamiento porque se ha pervertido mucho Ya, esa sí, palabra. Yo soy más de Lola Flores, soy de poderío, me encanta, me lo he tatuado incluso, poderío. Pero esa sensación de poder que tienes cuando acabas de parir, digo siempre que si eso se pudiera meter en un frasco y venderse, nos forrábamos. ya, es una pasada. Es lo más poderoso que yo he sentido en mi vida. Y claro, Ujú. cuando las mujeres están en ese lugar, es mucho más difícil que sean sumisas, es mucho más difícil que sean obedientes, es mucho más difícil que se conformen con ciertos maltratos. Y claro, por eso digo que soy activista del placer, porque el Sí. placer nos coloca en un lugar de poder dentro de nuestro propio cuerpo. Sí, y también del ser humano que se genera a través de esa maternidad gozosa. No tiene nada que ver, es la colaboración en contraposición a la competencia. Totalmente, Absolutamente. Ujú. ¿Sabes que me falta un temilla por tratar contigo que no quiero que te vayas sin que lo tratemos? claro. Que es el parto en casa. Ahora se está moviendo sobre esto, ¿no? Porque hay un movimiento en Cataluña que está trayendo, pues eso, el que las mujeres tengan esa posibilidad de elegir entre dar a luz en casa o en el hospital y que no te lo tengas que pagar tú, que al fin y al cabo es una pasta, pero también el reconocimiento de las profesionales que trabajan a domicilio, ese miedo que hay en la sociedad sobre el parto en casa. ¿Qué opinas tú? A ver, ese miedo del parto en casa social viene también de ese, como decíamos antes, ¿no? De esa figura de jerarquía, de autoridad, de que el poder, de que la sabiduría, de que todo eso está en el profesional y que lo colocas fuera de ti y por tanto fuera de tu entorno. Entonces, claro, el parto en casa parece una locura. Además de que has salido físicamente del entorno hospitalario, es que además el parto en casa es de las matronas, no es de los médicos. Y ya ahí también tenemos unos conflictos de interés y unas luchas de poder que de la marinera. El parto en casa es que no es ni mejor ni peor, es otra forma distinta de dar a luz y de estar de empezar tu vida en este mundo que tiene unos requisitos, que tiene unas condiciones, y que en otros países está muy normalizado y está incluido dentro del sistema sanitario y que en España no lo está. Entonces, claro, es una discriminación, porque no hay nada legal que impida a las mujeres parir en casa, pero no hay una cobertura sanitaria dentro de la sanidad pública, con lo cual es una discriminación para estas mujeres. Y este es el movimiento para intentar que se regule. Y luego, por otro lado, los profesionales sanitarios, porque claro, las matronas que atienden en casa están en un vacío legal, donde que encima en cada comunidad es diferente y entonces, claro, Cataluña es que es otro mundo, así de claro, es que es otro, porque la inmensa mayoría de los partos en casa que se producen en España pues van a ser en Cataluña. La inmensa mayoría de las matronas que hay atendiendo partos en casa dentro del territorio español están en Cataluña, porque
porque tienen una estructura ya mucho más consolidada, porque llevan mucho más tiempo, porque el reconocimiento social allí es mucho más mejor que en otros sitios, pero claro, tiene que estar dentro del ámbito privado porque la sanidad pública no lo gestiona. ¿Es un problema de personal? No, es un problema de mentalidad y de hacer cosas que llegará, y yo estoy convencida de que llegará. No sé cuándo, pero llegará, porque tiene que llegar, porque es que además en el resto de Europa prácticamente está. Entonces, y no están con la ambulancia a la puerta, ni las chorradas esas que se siguen diciendo. Y parir en casa es simplemente una opción más avalada por la evidencia científica, que tiene un margen de seguridad enorme, enorme, igual que un parto hospitalario si se dan las circunstancias y las condiciones adecuadas, y que es un derecho de las mujeres el decidir dónde, cómo y con quién quieren parir. Muy bien, Ascensión. Pues no sé si quieres añadir algo más. Nada, que la vida es al fin y al cabo esto, ¿no? Empezamos en el parto y todo lo que sucede ahí pues nos va a marcar mucho, pero el parto no es el fin, es el principio. Es el principio, justo. Pues genial, Ascensión. Me ha encantado estar contigo, de verdad. Sabía que iba a ser muy sabrosa la entrevista. Estoy segura de que a la gente le va a encantar. Vamos a dejar debajo de tu vídeo tus redes sociales para que te sigan y también el link hacia la compra de tu libro para quien esté interesada. Em, si quieres, menciónalo tú, ¿dónde te pueden encontrar? Yo estoy, bueno, en Instagram, que soy matro-fisio, tengo etapas más activas y otras menos. Y nada, y ahí de momento ahí estoy, y en Cuerpos Femeninos, que es mi proyecto formativo para matronas y fisios, que algún día también crecerá a todas las mujeres. Y nada, y ahora escribiendo otro libro estoy, pero Ah, no me digas. esta vez no es de partos, esta vez es de sexualidad de las mujeres. Fenomenal. Pues te seguiremos, Ascensión. Muchísimas gracias de corazón. A vosotras, un beso grande.